Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra explicación. Es la continuación de la lectura que estamos realizando, la etnopsicología como identidad de los pueblos. Entonces, la anterior semana, la anterior clase, un poquito habíamos ido hablando sobre las características de eh, el término de etnopsicología, si le vamos a querer llamar así, y en ese sentido, eh, habíamos trabajado con tres conceptos importantes para poder comprender cómo es el proceso de integración, participación en un determinado grupo. Habíamos identificado tres características, ¿no? Una autoadscripción, una heteroadscripción y una mutancia. Habíamos visto algunos elementos de la historia del término de etnopsicología y ahora vamos a tratar de entender la relación que tiene con psicología cultural, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de identidad, hablamos de un elemento común, un elemento que permite integrarnos, o sea, un nosotros común. Les ponía el ejemplo de la participación en un determinado grupo humano, en un grupo deportivo, eh, y cuando existe una vinculación entre esas personas, entre esos miembros, se da de manera inconsciente la idea de un nosotros común, que son aquellos que van a caracterizar la cultura que integre a ese determinado grupo. Entonces, con esto que les estoy indicando, cada grupo vinculado entre los miembros presenta una cultura específica. La respuesta es sí. Cada grupo integrado y que tiene participantes activos que han sido validados por los miembros, que han sido aceptados por los miembros y los integrantes se sienten identificados, presentan una cultura determinada. Siguiendo con el ejemplo del equipo deportivo, su cultura será pues el buscar una mejora en el desempeño deportivo, en las características de eh, eh, trabajo deportivo, trabajo en equipo, exigencia deportiva, especializados de repente en algún pase en especial. Por lo tanto, esas serían las características culturales que van denotando a estos individuos y al grupo por lo general. Muy bien, en esta diapositiva vamos a entender las características dentro de lo que es etnicidad. Si bien en la anterior clase habíamos llegado a la siguiente conclusión, que etnia tenía un componente bien ligado a la idea de raza como una característica de discriminación, como una característica incluso por la historia de pueblos que han sido determinados grupalmente por un entorno, por un grupo de poder como avanzados, como aceptados dentro de la civilización y los grupos no civilizados. Ese era el entendido de lo que era etnia. Entonces, no se podía decir etnia por la carga ideológica que pueda tener. Es así que el término de etnia para hablar de conglomerados humanos ha ido avanzando en la significación, por eso se habla de etnicidad, que tiene que ver con la interacción de los miembros en la pertenencia de un grupo. Entonces, la etnicidad puede ser entendida como que la cultura forma parte de estos elementos importantes que son organizados, que son creados por los miembros. Sí, y esta cultura va a permitir, o sea, este nosotros común, este objetivo que tienen como miembros del grupo, su objetivo va a ser cohesionar, integrar, lo que les decía inicialmente, vincular a los integrantes y que esta vinculación permita con las normas de convivencia que tienen al interior del grupo, las normas de reunión, de desempeño, en el ejemplo de desempeño deportivo, puedan ser transmitidas
a los nuevos miembros, o sea, las personas que van a ingresar. Dentro de la historia de la etnopsicología, vamos a ver que inicialmente estaba como que es enfrascada en una lucha de escuelas científicas, de enfoques científicos, tanto del ámbito inglés como del ámbito norteamericano, que iban peleando el término de cultura, que iban peleando el término de los alcances. Y la etnopsicología que estaba creciendo dentro de esa mirada de las características del pueblo que se generó dentro de un pensamiento alemán, eh, ha sido a partir de las investigaciones que Wundt y Boas, Wundt en el campo de la psicología y Boas dentro del campo de la antropología, percibían a la mentalidad primitiva. Obviamente, se acuerdan, en antropología han llevado las investigaciones de Boas y cómo iban definiendo el pensamiento primitivo, ¿no? Cómo era visto las diferencias del nosotros como pueblo civilizado y los otros como los pueblos que no eran civilizados, los pueblos que no tenían cultura. Por eso el término mentalidad primitiva era muy aceptado en la época porque se decía que los pueblos alejados de la civilización vivían dentro de situaciones precarias y principalmente dentro de comportamientos precarios, porque no existía la tecnología, no existían las normas que en el entendido de los pueblos civilizados, los pueblos que ejercían el poder en la época, tenían como elemento común la tecnología y sus valores para la época. Por lo tanto, de mentalidad primitiva a pensar como una psicología étnica, etnia como raza, y pasa a entenderse como psicología de los pueblos. O sea, aquí quiero que vean que se nace la etnopsicología con un pensamiento netamente relacionado con el enfoque de la época antiguo, discriminador, nosotros y los otros, nosotros los civilizados, los otros los incivilizados. Con el tiempo y el paso del avance de la ciencia, el paso de la comprensión especialmente de la dinámica de aquellos componentes humanos alejados de lo que se llamaba civilización, pero con mucha riqueza y con una o muchas culturas al interior de estos conglomerados humanos, pasa a llamarse psicología étnica, étnica como raza, que de igual manera, si lo vemos ahora y lo hablamos ahora, es como si fuera discriminador, porque igual es el pensamiento, ¿no? Nosotros los blancos y los otros los de otros colores. Entonces hay una situación de idea discriminatoria. Y en el tiempo transcurre avanzando hasta entender como psicología de los pueblos. Y la psicología de los pueblos es entender cómo es esto de la identidad de las personas, la identidad de la gente en diferentes situaciones. ¿No? Se habla de esta, y la autora de esta diapositiva, me gusta que haya parafraseado, está en el documento de lectura, nos va explicando o nos va haciendo entender las características del pensamiento humano, ¿no? Que el problema es el de la organización de la mente, o sea, las ideas que son creados por una comunidad, por una característica humana, por un conglomerado humano, y que de manera eh, teórica son difíciles de poder explicar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conciencia grupal y con la conciencia individual. Y muchas veces esta conciencia individual no nos permite percatarnos
de la historia que ha tenido el desarrollo del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados, encerrados dentro de la historia en la que hemos vivido, ¿no? O sea, la historia donde nos decían que cultura tiene que ver con la noción de inteligencia, la noción de ser culto, de ser cultivado, no de ser ignorante. Entonces, cuesta abrirse a la idea de que tenemos que dejar la posibilidad permeabilizar a la posición de que la cultura, la identidad es prácticamente en todos los grupos humanos. Cultura y personalidad que han debido leer en antropología ha sido un movimiento vital dentro de la, eh, digamos, dentro de las características, dentro de los lineamientos con los que ha nacido la etnopsicología. ¿Por qué? Porque Boas, al estudiar las características culturales de diferentes pueblos, pueblos que han sobrevivido en Estados Unidos a la masacre colonizadora de los ingleses, ha trabajado con este movimiento y ha sido de los impulsores, movimiento de cultura y personalidad, tratando de comprender el pensamiento primitivo de las personas, ¿no? Trataba de entender cuáles son estas características con las que se mueven las personas y que permite determinar una organización mental, una organización cultural, una organización conductual dentro de sus características en el tiempo y en el espacio. A esto llama particularismo cultural, ¿no? O sea, las peculiaridades que tiene un determinado grupo en determinado tiempo y en determinado lugar, que no es lo mismo que otro grupo que tal vez se ubique en el tiempo y en el espacio. Entonces, este particularismo cultural va a generar que las personas que están iniciando en esa época, se han iniciado la investigación, se digan y piensen que a pesar de estar en esta época, ¿por qué se diferencian en la crianza humana esta comunidad de nativos en relación a esta otra comunidad de nativos? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Qué los hace diferentes siendo que están alejados de la civilización? Entonces, es ahí que se van planteando que no es una- un pensamiento primitivo del ser humano, son situaciones particulares diferentes de los seres humanos. Freud integra también en darle cuerpo a la idea de etnopsicología. ¿Por qué? Porque cuando escribe e investiga, ¿no? Junto con sus colegas sobre las características étnicas y el significado del inconsciente colectivo, es que escribe Totem y Tabú, donde nos va hablando desde sus estudios biológicos, ¿no? Hace un tratado biológico y de integración, pero también toma en cuenta en su redacción, en sus investigaciones, los estudios antropológicos, donde se va entendiendo cuáles son las características de las personas, el inconsciente colectivo, cómo funciona y cómo le permite este inconsciente colectivo cohesionar a los miembros dentro de patrones culturales de su entorno que les permitan organizar su vida, que les permitan tener sus reglas particulares y propias, que pueden ser similares o diferentes en relación a otros grupos. Entonces, con el aporte de Freud, va tomando más cuerpo lo que se originó con la idea de Boas, de Wundt, y ahora Freud, para poder entender un poco más sobre lo que es el desempeño de los pueblos y la cultura en general. En este sentido,
tomando en cuenta esta diapositiva, eh, que nos va incluyendo, nos va llevando de la mano a la explicación de que el pensamiento hasta hace tiempo atrás, donde se veía la vida de las personas, las características del desarrollo de las personas y la misma historia de cómo las sociedades han ido creciendo y relacionándose entre sí, va dándole cuerpo a cómo el ser humano integra a un conglomerado humano socialmente, porque crea lazos de sociedad, de comunicación, pero también de cultura, donde transmite y es retroalimentado por el entorno. Por eso se habla integrante de un mundo sociocultural o cultural social. Y que este mundo también le permite asumir la identidad de las personas que van integrando, entendido como el inconsciente colectivo, y socializar esta información con los nuevos integrantes. Por ejemplo, si vamos a hablar de las formas de crianza de un determinado pueblo, por decir, nosotros aquí en Cochabamba, cuando somos mamás, muchas de nosotras que hemos sido mamás, em, ponemos muy cerca a nuestro bebé, cerca de nuestro cuerpo, porque poniéndole cerca de nuestro cuerpo va a crecer dentro de una integralidad humana, psicohumana, psicosocial, porque va a estar primero relacionado con la mamá, segundo va a sentir ese calor, no va a tener una fría relación, y tercero, porque va a crecer em, vinculado con el idioma, el lenguaje con el que nosotras mamás le estamos hablando. Y hay una variación. Algunas mamás gustan ponerse a los bebés adelante, en el pecho, en esos cargadores especiales. Y hay otras mamás que ponen a sus bebés en la espalda. Ambas formas de cargar son válidas. En la primera, el bebé está mirándote a ti y a tu pecho como mamá y siente el calor directo de tu pecho y el latido de tu corazón, que es muy bonito y te ve directamente a ti, que es una forma protectora de maternar, digamos, a los niños, a los recién nacidos. Y otra es ponerlos a la espalda, que con el tiempo el bebé mira la realidad que mira la mamá. El bebé mira y siente el calor de la mamá y le acompaña en las tareas cotidianas que hace la mamá. Entonces, fíjense, en una situación de maternaje, en nuestra realidad tenemos dos posibilidades: ponerlos a nuestros bebés delante de nosotros o ponerlos en la espalda. Las dos son válidas, las dos son buenas, pero las dos, si se dan cuenta, muestran al mundo de diferente manera. Tengan ustedes la libertad de seguir ampliando, seguir reflexionando sobre esto como particularidad de la cultura. Y obviamente las niñas que nos ven cómo cargamos a nuestros bebés y también los niños ahora, porque esa es parte también de la cultura, incluir a la figura masculina en la crianza de los niños, de los hijos, toman esas posturas de cómo cargar a los bebés, como una forma de transmitir la cultura y transmitir lo que queremos que los niños aprendan a ver de la realidad. A ver, continuamos. Cuando hablamos de la etnopsicología, hablamos de diferentes postulados. Uno, el pensamiento con el que se inició, como una psicología étnica, ¿no? Como Wundt lo decía, como este autor Carreras, Artaud lo mencionaba, tomando en cuenta la mentalidad primitiva, dejando lo que hemos descubierto que es la psicología de los pueblos y más, y situaciones más avanzadas. Ese es uno de los postulados. Y el otro ha sido a partir de comprender cómo cultura y personalidad ha permitido introducir el término de psicología, como el concepto de personalidad, ¿no?
en el sentido de la identidad cultural. Para esto, ha integrado los aportes de Benedict y Mead en cuanto al configuracionismo, que es decir, cómo se van configurando las diversidades, las peculiaridades y particularidades de los grupos humanos, y la Gardiner, se deben acordar, han leído la personalidad de base, cómo hay algo como factor común en los determinados pueblos. Y ahí toma cuerpo las investigaciones de Freud, cuando habla de la importancia que los pueblos buscan un horizonte en cuanto a normas, en cuanto a leyes, cuando asumen la presencia de un tótem. Y la noción de prohibición de lo sagrado y de lo permitido. Aporta a este avance el carácter de nacionalidad, o sea, propio de un determinado lugar, que Dubois en su momento ha ido reflexionando, ha ido enriqueciendo todo lo que la etnopsicología en sus orígenes primarios ha ido recabando, recolectando y creciendo en su apertura al mundo. Inició con el pensamiento primitivo, avanzó con personalidad, integra personalidad, avanzó a hablar de lo que es personalidad de base, avanza cuando toma en cuenta el carácter de nacionalidad y van construyendo esas ideas que posteriormente van a tener sentido cuando hablamos de las identificaciones psicoculturales de los entornos humanos, de los conglomerados humanos, de los pueblos, pero que inicialmente partían de estereotipos. No por nada hemos leído y hemos tenido una época muy interesante dentro de estas características con el mito del indio bruto, con un darwinismo a la criolla, como así lo va mencionando la antropología, donde se estereotipaba el término indio bruto, que hacía referencia a la producción de Antonio Díaz Villamil, donde nos marcaba clarísimo en nuestro desarrollo como una Bolivia multicultural, cómo se entendía antiguamente a, a las características de las comunidades campesinas, vicios, no trabajadores y sucios. Y eso, esa literatura ha sido cargada de estos estereotipos que obviamente, si ahora nos ponemos a pensar y a reflexionar, han sido transmitidos a varias generaciones. Y obviamente se dan dos posturas, la postura de aceptar la superioridad frente a un campesinado y la postura de rebeldía de un campesinado que dice, no, pero si no somos lo que dicen estos autores, estos que se creen los mejores, estos doctorcitos hay que hacer desaparecer. Y por la época que ha sido esto transmitido, la época de 1952, hemos entrado en una crisis muy compleja que todavía la seguimos arrastrando y se ha profundizado porque determinadas esferas políticas e ideológicas han echado mano de esta diferencia que se ha dado en la historia y la han reactualizado para sacar provecho personal. Bien, sigamos con lo que estamos trabajando. Entra en este avance el término de etnopsiquiatría y de etnopsicología. Entonces, cuando hablamos de la etnopsiquiatría, vamos viendo también características de estructuras de la cultura, pero estructuras en su funcionamiento mental. Y en su enfoque metacultural, es decir, de conformación de la cultura como finalidad y de la cultura con aquellas características que no son comprendidas desde un concepto cognitivo, si que lo queremos llamar así, sino de un elemento que trasciende más allá de la explicación, que tiene que ver con elementos de carga vincular, ¿no?
Si bien todavía se tenía pensada las diferencias de lugares desarrollados y los lugares donde no había el desarrollo civilizado, o sea, no urbanizado, ya lo que era raza pasa a ser de los inmigrantes rurales. Y el estudio era, ¿y qué pasa con aquellas personas que salen del campo y se van a la ciudad? ¿Qué pasa? Entonces entra al estudio de la desadaptación hacia la cultura humana. Que esto lo veíamos hace unos 20 años atrás o unos 15 años atrás, que era el boom de las investigaciones, ¿no? Y hace unos 8 o 9 años atrás, no, hace 10 años atrás, igual el boom de aquellas personas que salieron de Bolivia y se fueron a ciudades para poder trabajar, para poder tener la posibilidad de mantener a sus familias. Y ahí estudiaron esto, cómo se daba el proceso de desadaptación de diferentes culturas. Y aquí se habla de que ya se debe dejar el término peyorativo de grupos étnicos como raza para entrar a la de grupos de etnicidad. Es decir, a la de comprender las características de las diferentes culturas, ¿no? Por lo tanto, entonces, y esta parte es bien importante, llegamos a hablar de que el concepto de etnopsicología se va a entender, se va a comprender a partir de estos dos componentes teóricos que ya nos hemos dado cuenta. Por un lado, cultura, que es etnos, y por otro lado, que es personalidad, psicología. Entonces, tiene que ver con la identidad cultural, pero no desde la diferencia racial, no desde una línea base o psiquiátrica, sino como el comportamiento, como la identidad psicológica, la identidad de las personas para poder entender cómo se están identificando, cómo están proyectando cada conglomerado humano, cada comunidad humana en, en un determinado tiempo y a partir de la historia que ha vivido, que ha experimentado. Entonces, la psicología ha nacido con una carga ideológica marcada, desde la idea de lo primitivo hasta la nacionalidad, o sea, como un enfoque ideológico político, atravesando lo que es la parte psiquiátrica y poder darle un sentido al comportamiento. Y este sentido del comportamiento tiene que ver con muchos elementos que van a integrar a los seres humanos y por los cuales van a identificarse los seres humanos, van a tener un objetivo común. Y el objeto de esto, o sea, de la cultura, es que sea transmitido a los otros, que sea replicado en los otros, pero además aceptado e identificado. Cuando existe una identificación, podemos decir que es integrante, sí está vinculado con su conglomerado, con su colectivo en el que se encuentra, colectivo entendido en el grupo humano, ¿no? Vinculado, integrado y que genera afecto a ese conglomerado. Que puedan haber problemas, pueden existir, pero lo cual no significa que no haya una relación directa. Entonces, ¿qué es personalidad? Es un conjunto de elementos psicológicos internos, porque mueve dentro del ser humano, estables, que permiten equilibrar, estructurar la conducta del individuo y su relación directa con el ser humano o con el grupo de personas. Cuando hablamos de personalidad y también de cultura, tenemos que entender ahí que el ser humano no puede vivir aislado de las otras personas. Necesariamente debe estar relacionado con los otros. Y por este componente de personalidad, tiene que haber una relación que permita una mejora, una transformación en la conducta personal y que va a generar influencia en el grupo. La identidad se da por esa noción de pertenencia,
donde se le atribuye al otro determinadas características, determinados componentes, para poder generar una participación. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del grupo deportivo. Para formar parte del grupo deportivo tengo que asumir las reglas que como grupo han determinado, que es participar de entrenamiento todos los domingos, de practicarme todos los días de la semana, tener un hábito alimenticio acorde y necesario para desarrollar una masa corporal que me va a permitir ser mejor deportista. Eso como las reglas que son aceptadas de manera inconsciente y que de repente se las han conversado, pero no hay en un papel algo que me permita. Pero al mismo tiempo, entre los integrantes hay un elemento que va caracterizando y eso es la identidad. La identidad de ser físicamente más fuertes. Entonces yo no evito que estoy entrando al grupo, tal vez me dio chakra al inicio, podré pertenecer al grupo porque me identifico. Antes de que haya una identidad, existen identificaciones. Entonces yo quiero ser como ellos. Pero para hacer eso tengo que recorrer un camino, tengo que practicarme con el cuerpo y aprender cómo es la filosofía de este grupo. En el grupo dicen que debo hacer deporte, que debo comer bien y que debo además alejarme de todo vicio que pueda afectar a mi mente y afectar a mi cuerpo. Por lo tanto, me gusta la idea porque es salud, porque es vida y quiero ser como ellos. En la medida que yo no evito, integrante no evito, me voy ejercitando, voy movilizando psicológicamente características que me gustan y me vinculan con los otros. Esa es la identificación. A medida que pasa el tiempo, voy asumiendo mi identidad que el grupo ha determinado. A eso se refiere que tiene identidad, que el sujeto es activo y que de alguna manera es obviamente individual porque piensa por sí mismo, pero ligado, vinculado con la identidad grupal, con la meta grupal. La etnopsicología, que es la identidad psicológica de un grupo o de una comunidad, nace a raíz de una idea. O sea, nace de una idea inconsciente de la desintegración de grupo. Entonces, esta idea inconsciente genera ansiedad, genera miedo. Entonces, si no pertenezco a algún grupo y estoy yo solito a la de Dios y no integro nada, ¿qué va a ser de mí? Y esto que nace así como una identidad es una herencia de nuestros antepasados, primitivos, primitivos. No vivían aislados, vivían en grupos. ¿Por qué? Porque en grupo era más difícil poder someterlos. En grupo era más difícil que un depredador, un animal depredador se los pueda comer, porque se defendían entre todos. Y en grupo, especializándose en diferentes artes, ya sea para la caza o ya sea para el territorio, para tener más territorio, podían tener más fuerza. Entonces, la noción de pertenencia a un grupo nos viene también de nuestra historia ontogenética y filogenética en nuestros genes que los tenemos, en nuestra historia genética, si vamos a hablar así. Pero la pertenencia al grupo de generar una identidad, va a fundamentarse en ese miedo inconsciente de desintegrarse, de perderse, de morir. Entonces, a este miedo, como contraparte, como una forma de anular el miedo, surge la idea de cohesión grupal, ilusión grupal, inconsciente. Entonces, esta ilusión grupal da al individuo la sensación de seguridad y de preservación. ¿Qué va a preservar?
su integridad yoica, que se veía amenazada al verse solito. Entonces, al estar integrado en un grupo y al pertenecer a un grupo, se va a ver solventado por la participación de los otros, por la unidad de los otros y el respaldo que le pueda dar el grupo a ese individuo. Entonces, a la amenaza hacia una integridad yoica, hacia un narcisismo personal, el grupo responde brindándole, dándole, asignándole una idea de narcisismo grupal, es decir, de darle una valía grupal que el grupo le da de subsistencia. Así se entiende la psicología. La etnopsicología surge como identidad, pero ¿para qué? Para preservar esa idea inconsciente de desaparición del individuo. Y el grupo lo que le da es la cohesión, mediante la cohesión, la, la sensación de existencia, la sensación de validez y de vida. Entonces, así forman o así se caracterizan los grupos. A partir de esta imagen que se tiene, el individuo, o sea, el individuo, y aquí es un análisis bien interesante para poder comprender esto que estoy mencionando. A partir de tener una imagen del cuerpo, o sea, no del cuerpo como manos, piernas, sino de integralidad de cuerpo, de integración inconsciente, se crea una imagen inconsciente de grupo. Es la explicación de lo que les decía antes, como una respuesta a la fantasía inconsciente de separación, de desmembración, de muerte, de disgregar. ¿Pero qué va a disgregarse? ¿Al individuo del grupo? No, de disgregar, escindir. Escindir es partir a la mitad, ¿no? De cuartear, o sea, de descuartizarse la imagen corporal inconsciente que se ha hecho uno. Por lo tanto, al pertenecer a un grupo, imaginariamente la noción de pertenencia y de estar ligado a un algo que tiene poder, le va a permitir subsistir, le va a permitir responder y adaptarse a ese miedo que tenía inicialmente. Este imaginario, desde este análisis que estamos haciendo, puede ser doble, como lo dice el autor, interior o exterior. En los grupos cerrados, el interior, o sea, el imaginario interior, tiene miedo y desconfianza del exterior. Un poco lo que hemos vivido en esta época de cuarentena. Teníamos miedo a lo de afuera. Estamos seguros como familia adentro, resguardados, y mejor si no salimos porque afuera está el miedo, está la muerte. Entonces, mejor si no nos juntamos con otras personas. ¿Por qué? Porque la muerte puede entrar y la muerte terrible y la falta de dinero y todo un imaginario de tragedia. Entonces, ustedes me entenderán cómo es entrar a una angustia. Es un miedo que uno no lo puede comprender, pero que inconscientemente está movilizando diferentes mecanismos del ser humano. En los grupos cerrados, pero vamos a entrar a hablar ahora de grupos cerrados como la vida militar, la vida en los conventos, en las iglesias cerradas, el miedo o el recelo, la desconfianza está hacia afuera, hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque lo de afuera puede traer muerte, puede traer malestar. Mientras que en los grupos abiertos, adentro, lo de adentro necesita de afuera para poder tener esa experiencia de compartir, de tener vida y de poder realizarse. Entonces, esto es importante que comprendamos. Cuando se habla de la identificación, de la identidad y especialmente de las ideas de pertenencia,
hay la experiencia de los grupos abiertos y de los grupos cerrados. Entonces, en esto de los grupos abiertos o de los grupos cerrados, seguiremos con nuestra explicación. Cuando es cerrado, cerrado, inconscientemente tiene un pensamiento de víctima. No, de afuera nos van a hacer daño, me van a matar, me van a agredir, me van a quitar, nos van a quitar. Y paranoide. ¿Por qué? Porque están a la defensiva. Lo de afuera es malo, lo de afuera no sirve. ¿Y en quiénes está presente? En algunos grupos regionalistas. No, voy a exagerar, ¿no? Nosotros que somos la nación X, ¿cómo vamos a permitir que la nación Y entre a nuestro pueblo? Pero si son unos cochinos, nos van a arruinar, que ni se junten con nuestras mujeres, porque ¿qué clase de mestizos vamos a tener? Regionalistas y nacionalistas. No, ¿cómo es posible que entre esta política? Lo de nosotros es lo mejor, nada de lo de afuera, cuya mayor manifestación de identidad parece ser la protesta y la reivindicación ante las amenazas. Por lo tanto, no podemos permitir que entren otros, no podemos dejar que nos vayan a seguir colonizando, no podemos seguir que entren más personas, así es que a esos los alejamos, los marginamos. Estos son de la nación Y, que se vayan a su nación. ¿Para qué están con nosotros? Y si entran, pues pena, los vamos a masacrar porque tenemos miedo de ellos. La homologación, si bien vamos a permitir, va a ser con reglas muy claras y muy especiales, que si no se someten, los votamos con piedra, con palos, con lo que sea, pero que tiene que ver mucho con la frustración de no saber aceptar que es importante aprender a leer las diferentes expresiones de las personas. En los grupos abiertos, por ejemplo, en un entorno globalizado, ¿qué es lo que estamos viviendo, no? Con las tecnologías. Se ha globalizado una cultura digital, donde tenemos normas claras de comunicarnos, donde tenemos reglas claras, reglas precisas, pero que la comunicación es inmediata y se transmite, ¿no? En el cacho, en el momento. Está de moda, me voy a inventar, pero es real, ¿no? Está muy de moda BTS. Y wow, qué bien BTS, donde ha generado furor. Pero llegó justo a Bolivia, BTS, wow, furor, todas las chiquillas fanáticas de BTS. Y llega a las zonas rurales. Oh, genial, BTS, 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 ¿no? Esa es la globalización, que la cultura no es propia ni cerrada de un lugar, sino que se abre y se integra en las diferentes esferas y conglomerados humanos, porque el interior necesita de lo de afuera para poder interactuar. Entonces, de repente, BTS ha transmitido su cultura musical, pero en determinadas regiones han eh, adaptado BTS y les retroalimentan a los originales BTS con características culturales de las diferentes regiones. Y es lo que se los he estado mostrando al iniciar nuestras clases con determinados géneros musicales, que si bien eran propios de un determinado lugar, y partieron celosos de su propia cultura, se abrieron a la globalización y esa cultura ha sido mundialmente aceptada y transmitida. ¿Para qué? Para que retroalimente y sea una cultura globalizada y común. Por lo tanto, el grupo abierto, si bien tiene dos polos o dos centros, el productor, el cliente, el nos y el otros, integra, encuentra hacia el otro y se fortalece del otro. Seguimos con esto de la etnopsicología como estudio de la identidad. Cuando hablamos de los grupos étnicos, decíamos aislados en el espacio y el tiempo. Hablábamos de un territorio étnico, como suelen hacer los mapas étnicos, ¿no? Si se acuerdan cuando han avanzado en el colegio. En esta región de Bolivia está la etnia no sé tantos, está aquí la etnia tantos, y pintan de un colorcito y pintan de otro colorcito. Y se habla de los nativos que han nacido, que si bien es correcto, o sea, no está mal hablar así, tiene que ver con esa idea de que están aislados, que están separados de diferentes zonas,
territoriales y se ve como raza y que no era más que ver la reproducción de esos individuos solamente con la posibilidad de esa comunidad y no tenían la posibilidad de integrar. Y era una cultura popular, y una lengua, y una cosmovisión propia, y una cosmovisión religiosa, que eran solamente transmitidos a aquellos que presentaban características o que pertenecían a esa comunidad como tal, ¿no? Que no podían formar parte de otras, que era su identidad común. Si bien tiene que ver con estos elementos territoriales, obviamente no es lo mismo el pensamiento de que sean primitivos, no es lo mismo de que sean tribus, aunque algunas personas aún las van mencionando como tribus y a algunas personas van mencionando naciones de nativos. Pero no vamos a negar que la globalización está entrando a todos y está aculturando, o sea, está eh, introduciendo una cultura globalizada en general a todos. Y hay algunas ideas, grupos em, de, eh, no sé cómo mencionar, de rescatistas culturales, si vamos a llevar, que quieren aislarlas a estas culturas, hacer reservas culturales para que se preserve lo originario, lo netamente propio, que no ha tenido una contaminación, cuando esto es algo inminente. Más antes o más después, todas, absolutamente todas las culturas llamadas originarias son, son globalizadas dentro de un fenómeno mundial, dentro de un fenómeno. Por lo tanto, el repliegue identitario, o sea, el crear reservas, no es algo que se va a dar, ¿no? Y esa es una de las culturas una de las crisis, perdón, que se da actualmente en el pensamiento ortodoxo, en el pensamiento del devenir de la sociedad, de los nativos actuales y de aquellos que quieren mantener una unidad racial. Y no están así, ¿no? Porque constantemente se está viviendo procesos de aculturación. Tal vez no en los individuos más mayores, más antiguos, pero sí en las juventudes, que están moldeándose, permeabilizándose a la adaptación, a adoptar determinadas formas de vida que mundialmente se da. Estas ideas son para que las pienses, ¿no? La región como etnoterritorio aislado no tiene demasiado futuro, es evidente. Es ciudad, todo lo que está o estará pronto a menos de una hora barata de distancia, por lo tanto las regiones se convertirán en agrociudad aglutinadas. Y es lo que vivimos, ¿no? Llegar a determinado lugar que antes era bien complicado porque no llegaba el micro o el bus, llega y puedes llegar fácilmente en un tiempo determinado. Todavía hay comunidades alejadas del transporte, hay, pero no va a pasar mucho tiempo para que todo sea accesible. Entonces, el etnoterritorio aislado no es algo viable. La cultura ancestral como tal de los grupos étnicos tiene que ser estudiada, tiene que entenderse desde esa característica nuclear. Pero más que comprender como fenómenos eh, que no han sido tocados por la colonia, lo originario, lo típico, es importante entender en la ancestralidad la historia que se encuentra escrita en nuestro código genético. Más allá de la transmisión de símbolos, de signos que se hayan podido hacer por la transmisión oral o la transmisión escrita, la transmisión de la historia a partir de la relación con con la comunicación entre las diferentes esferas de las familias, que es una transmisión que no necesariamente nos la hacen por palabra,
pero sí tenemos una conciencia. Y esa conciencia es a partir de la trascendencia, que no se puede muchas veces explicar, y que no es ni siquiera inteligible, o sea, no somos muy capaces de poderle dar un sentido de lógica, porque sale a la lógica explicativa de un fenómeno positivista, o sea, de causa y efecto, sino que esa trascendencia, esa vivencia de la ancestralidad como una historia que nos atraviesa ya de mucho tiempo atrás, viene por el legado, la historia de nuestro código genético. Entonces, la cultura propia hay que estudiar, hay que categorizar. Obviamente es transmitida por la familia, por la escuela, pero no hay algo así al 100% propio. Ustedes han estudiado en historia en nuestro país. Quechuas, aymaras no son propios. Tienen en su historia, en los antepasados, la colonización que han sufrido de otros pueblos de la época con más poder. Entonces no hay nada que sea originario y puro al 100%, no existe. Pero lo que sí existe, y mucho más allá de la carga política, ideológica, que pueden hablarnos muchas componendas políticas, es la característica psicológica, o sea, de identidad que vamos asumiendo, o no asumiendo, porque creemos que no somos participantes o que no tenemos esto, pero en nuestro yo tenemos marcado que esto yo sabía y que de alguna manera, no me lo han contado, pero yo sé que funciona así, yo sé que es así. Esa es la trascendencia. Y esta característica se la debe ir entendiendo, se la debe ir estudiando. Y no hay estudios en relación a esto. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en determinadas zonas en Latinoamérica con el efecto de la descolonización, ¿no? Y todavía muy marcados con fenómenos no propios de entenderse a sí mismo, ¿no? O sea, viene carga ideológica, todavía basada en el marxismo. En Europa se está tratando de abrir a algo diferente, a cierta espiritualidad, y no saben qué es. Y todavía está el venerar a la inteligencia artificial como el máximo exponente del desarrollo cultural del ser humano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que entender el término aculturación y el término enculturación. Sin enculturación no hay transmisión cultural sólida, no hay una supervivencia. ¿Y qué es enculturar? Ingresar a la cultura, ingresar a las características y al simbolismo que nos va a explicar cómo desempeñarnos. La cultura debe alcanzar prestigio entre los propios, pero también entre los de afuera, para que pueda ser aceptada. Es decir, tiene que permitir esa posibilidad de pertenencia y de aceptación, que puede convivir con la cultura urbana, que puede integrarse en una situación de etnicidad, es decir, en una situación de pluralismo, de permeabilidad, no de relevancia. Si yo soy de la cultura Y, no puedo permitir que pertenezcas a la cultura X. Imposible. O eres Y o eres X. Entonces, si no eres de mi cultura, fuera, chao. Y no te puedes casar por si acaso con alguien de mi cultura, porque me vas a arruinar. Tenemos que permitir permeabilizar, tenemos que permitir esa pluralidad entre las personas participantes. Todos los rituales que vemos como características de la cultura tienen una característica, ¿no? O sea, tienen un significado, que es, desde la antropología, un ritual de paso. Y el ritual de paso es psicológicamente entendido como lo que era antes y lo que es ahora. Los rituales de paso de ciertas culturas en otros países, que para poder pasar de ser niño a ser adulto, porque no hay adolescencia, tienes que sufrir determinada prueba. Entonces tienes que dormir solo en una choza, tienes que pasar por el volcán, te tenemos que tatuar, te tenemos que cortar, te tenemos que marcar. Ese ritual que en cuerpo, físicamente, simbólicamente se le está atribuyendo, se le está realizando a un individuo,
significa para el individuo y para el conglomerado humano la aceptación de ese niño como un adulto nuevo que va a generar movimiento en esta sociedad, en ese grupo. En nuestra sociedad urbana, las fiestas de 15 años globalizadas, como que la adolescente, la niña, está haciendo un agasajo a su sexualidad, la familia, ¿no? Estás dejando de ser niñita para convertirte en mujer, para convertirte en una posible portadora de vida. Entonces, socialmente le atribuimos ese poder reproductor a esa niñita que ya dejó de usar coletas y ahora viste como mujer y que corporalmente obviamente es una mujer. Lo mismo con los varones, actualmente sus fiestas de 16 años, que no es propio de nosotros, que hemos recibido de sociedades diferentes a la nuestra, pero que la estamos adaptando, la estamos adoptando como una forma de explicar este ritual de paso, como un ritual de fiesta, un ritual de trabajo. Cuando eres nuevo en un trabajo y te dicen, no, ni modo, tienes que aguantar, tienes que limpiar, tienes que aceptar nuestras bromas, porque ese es el derecho de piso. ¿Y qué es el derecho de piso? Es el ritual de paso de pasar de ser novato a pertenecer a un grupo que sea aceptada, que sea validado como el grupo real de participación. Ahora bien, pervivencia quiere decir el vivir, ¿no? El permanecer. El nacimiento de una nueva etnopsicología que libere a los grupos culturales de lo que antes se veía el antiguo enclaustramiento territorial, el enclaustramiento étnico-racial, y que se entienda la cultura propia de los pueblos desde su personalidad, permitirá que los pueblos puedan subsistir, puedan vivir en constante diálogo, sin complejos, que los blancos de los negros, que los negros de los amarillos y los amarillos de los rosados, y sin complejizarse de una globalización urbana. Esto es lo que nos está faltando mundialmente. Y la actual guerra que se está viviendo tiene estos componentes, no solo búsqueda de poder, sino características culturales bien marcadas. Y ese es el desmedro de los seres humanos, que somos tan irracionales en nuestra pertenencia nacional, en nuestra pertenencia grupal, que difícilmente podemos generar un diálogo. Porque por el complejo, y uno de los complejos bolivianos que tenemos es de ser víctimas. Ay, soy muy pobre, es que como soy muy pobre, bueno, tengo que ir a hacerle huelga al rico y reclamarle mis derechos. Y luego el rico, bueno, yo también voy a hacer huelga y no voy a trabajar, entonces no les doy estos servicios a estos pobres. Y estamos en un pensamiento de víctima y no de una integración de ideas, integración de pensamiento, integración de posibilidad de generar una armonía. Por eso es que nos matamos entre nosotros. Por eso es que a la mínima sensación de que puedo sacar provecho, utilizo el pensamiento de victimación para tener poder. Utilizo el mecanismo de empoderamiento para tener poder. Juzguen ustedes, piensen ustedes, porque eso es algo que tenemos que lograr como seres humanos y no hemos logrado aún. Y por eso es que tenemos tanta dificultad, tanto problema en poder comprendernos como personas con sentimientos, con valores y con una determinada situación de ser mejores